Muy bien, buenos días, tardes o noches. El día de hoy vamos a continuar con la sección de tumores óseos. A continuación, en pantalla se van a mostrar los contenidos, la lista de tumores que vamos a ver. Y vamos a iniciar con una breve clase de nomenclatura para que esta clase sea más efectiva y más práctica. Los tumores se nombran basándose en el tejido que se está produciendo y en si son benignos o malignos. Ahora, la benignidad se va a nombrar con el sufijo oma. Esta palabrita va a estar siempre al final de los tumores y no va a tener otra palabra cuando sean benignos. Ahora, ¿qué características tienen los tumores benignos? Que son localizados y no tienen potencial metastásico. Esto es lo más importante. ¿Qué es metástasis? Es la capacidad que puede tener un tumor para invadir a distancia. Los tumores benignos no tienen potencial metastásico. A diferencia de los tumores malignos. Los tumores malignos normalmente los conocemos como cáncer, se nombran con la palabra carcinoma en el caso de que estén afectando epitelios o con el sufijo sarcoma cuando están afectando tejido mesenquimatoso o mesénquima. Las características de los tumores malignos son que invaden localmente y además estos sí tienen potencial metastásico, o sea, la capacidad de invadir a distancia. Y como regla general, la mayoría de los tumores malignos tienen peor pronóstico, a diferencia de los tumores benignos que tienen mejor pronóstico. Repito, esta es una regla general. Y vamos a poner en práctica este conocimiento. En el caso de ser tejido epitelial, como por ejemplo piel, el tubo digestivo o el tracto urinario, en los tumores benignos como ejemplos tenemos al adenoma y lo nombraríamos adenocarcinoma en el caso de ser maligno. Como mencionábamos arriba, la palabra carcinoma hace referencia a malignidad. Cuando solo tiene el sufijo oma, como la palabra adenoma, es un tumor benigno. Otro ejemplo sería el papiloma. Nuevamente el sufijo oma hace referencia a benignidad. Y cuando es maligno, lo nombramos carcinoma papilar. Ahora vámonos con los tejidos mesenquimatosos, que es lo que va a ser importante para la clase de hoy, ya que los ejemplos de tejidos mesenquimatosos es el hueso, los tejidos blandos como la grasa, el cartílago y los vasos. Cuando son benignos, solo utilizamos el sufijo oma después del prefijo del tejido. Por ejemplo, osteoma, osteohueso, oma, tumor o masa. Sencillo. Pero cuando es maligno, utilizamos el sufijo sarcoma. Entonces, osteoma para benigno, osteosarcoma para maligno. Y así nos vamos. Condro, cartílago, oma, tumor, tumor benigno de cartílago se nombraría condroma. Y cuando es maligno, condrosarcoma. Lo mismo para el lipoma, tumor benigno de grasa, liposarcoma, tumor maligno de grasa. Y por último, nomás el angioma, tumor benigno de vasos sanguíneos, y angiosarcoma, tumor maligno de vasos sanguíneos. Ahora, espero con esta introducción ya tengan mayor noción de terminología médica y oncológica. Ahora sí, entramos a tema, iniciando con osteoma. Osteoma, por definición, entonces, ¿qué es? Así es un tumor benigno de hueso. Y en general, también como introducción, los tumores que vamos a ver, básicamente, es una sección corta esta, ¿eh? Y piensen que tienen que saber lo más importante de cada tumor, que sería la localización, la epidemiología y algún dato histológico o radiológico que lo caracterice, ¿ok? Este comúnmente se desarrolla en la superficie de los huesos faciales. Esto es bien importante de los huesos faciales, es casi el único tumor óseo que tiende a aparecer aquí. La epidemiología afecta a la edad media, o sea, a la edad de 36 a 55 años. Y también otro dato importante del osteoma es que se asocia a síndrome de Gardner. De hecho, la mayoría de los osteomas se encuentran dentro del síndrome de Gardner. Ahora, pues para poder hablar de esto, tenemos que saber cuáles son las características del síndrome de Gardner. Son tres, es una triada. Uno, poliposis adenomatosa familiar o PAF. Esta enfermedad es una enfermedad autosómico dominante caracterizada por la formación de cientos a miles de pólipos adenomatosos en la mucosa colónica. Entonces este es un puente
patología de gastro. De hecho, es una enfermedad que se considera pancolónica, o sea que afecta todo el colon. Es causado por una mutación en el gen APC del cromosoma 5 en el brazo largo. Cuando las personas tienen esta mutación, es una mutación que se nace con ella, o sea, es una enfermedad congénita. Estas personas terminan produciendo pólipos que son tumores que protruyen hacia adentro de la luz del intestino y pueden llegar a ser cientos a miles. Por ejemplo, ya nomás para hacer un diagnóstico diferencial, los adultos después de 50, 60 años tienden a hacer pólipos, que son tumores del tubo digestivo. Sin embargo, cuando se nace con la mutación genética, los pacientes desde la pubertad ya empiezan a tener estos pólipos y pueden ser pues de cientos a miles. A mí me llama mucho la atención que la propia definición diga cientos a miles. Y vamos a ver una imagen para poder asociar esto. El segundo dato de síndrome de Gardner es la fibromatosis del peritoneo. La fibromatosis, por definición, es proliferación no neoplásica de fibroblastos que crece y destruye tejido local. Y por último, ¿qué característica? Los osteomas, ¿ok? De los huesos faciales. Entonces, en resumen, síndrome de Gardner es una triada. ¿Cuál? PAF, poliposis adenomatosa familiar, fibromatosis del peritoneo y osteomas de los huesos faciales. O sea, afectación del tracto gastrointestinal, además de los osteomas. Aquí tenemos imágenes solo para recordar y poder apreciar que los osteomas afectan principalmente la superficie de los huesos faciales. Y aquí tenemos una imagen cortesía de humepath.com, también extraída del libro de Fundamentos de Patología del Dr. Sattar, donde podemos apreciar la poliposis adenomatosa familiar. Este es un espécimen de colon y es un corte que muestra los cientos y miles de pólipos. También es una imagen que nos ayuda a recordar que es afección pancolónica, o sea que puede afectar todo el colon. Aquí es bien difícil encontrar una zona que no esté afectada por pólipos, o sea, una zona normal de mucosa. Continuamos con condroma. Por definición, ¿qué es? A ver, entren en su nomenclatura, su terminología. Condro, cartílago, oma, tumor o masa. Es un tumor benigno de cartílago. Generalmente se desarrolla en la médula de los huesos pequeños de las manos y los pies. También hay que recordar en anatomía normal de hueso que el hueso tiene una corteza y una médula. La corteza es la parte más externa y la médula es la parte más interna que contiene la médula ósea. El condroma generalmente se desarrolla en la médula, ¿ok? ¿De qué parte? ¿De qué huesos? Los huesos pequeños de las manos y los pies. Aquí tenemos una imagen radiológica cortesía de Learning Radiology y también extraída del libro de Fundamentos de Patología del Dr. Sattar, donde vemos de izquierda a derecha tenemos el primer metacarpiano, el segundo, el tercero y en el cuarto metacarpiano podemos apreciar una masa radiolúcida en el espacio medular y esto representa al condroma. ¿Okay? Ya que el cartílago no es radiopaco, el cartílago no es un material que va a ser radiopaco como el hueso, entonces podemos ver ahí la radiolucidez, esta masa radiolúcida en el cuarto metacarpiano. Osteocondroma, por definición, hueso, cartílago, masa. Es un tumor benigno de hueso con una cubierta de cartílago suprayacente. Este es un tumor compuesto por dos tejidos, hueso y cartílago. Este es el tumor benigno más común de hueso, ¿ok? En cuanto a epidemiología, afecta a masculinos de menos de 25 años y se desarrolla como una proyección lateral de la placa de crecimiento de la metáfisis de huesos largos. Ahora, otra vez, recordando la anatomía de hueso, recuerden que los huesos, la parte más distal es la epífisis, continuando con la metáfisis, donde está la placa de crecimiento, y la diáfisis, que es la parte más central de los huesos. La placa de crecimiento también hay que recordar que está hecha de cartílago, la cual cuando se expande produce la elongación del hueso y esto resulta en crecimiento lineal. Ahora, continuando con el tema de osteocondroma, el osteocondroma se desarrolla como una proyección lateral de la placa del crecimiento de la metáfisis. Ahorita vamos a ver imágenes donde va a quedar esto muy, muy claro. Y en palabras fáciles, es un huesito que crece de lado, ¿ok? Así entre comillas. Y el hueso crece continuo con su médula. O sea, es un tumor que crece con médula.
Y el cartílago suprayacente, este cartílago que está cubriendo al tumor óseo, puede progresar a malignidad. Pero es rarísimo esto, pero hay que saberlo. ¿Y cómo se llamaría si progresa este tumor y esta parte del tumor que es el cartílago a malignidad? Condrosarcoma, así es. Aquí tenemos una imagen radiológica donde vemos el fémur en su parte. Si pueden ver la parte más distal sería la epífisis, pero aquí en la metáfisis, perdón, podemos ver cómo hay un crecimiento lateral, una proyección lateral de un tumor. Y este tumor, dense cuenta cómo entre comillas se ve como un tumor que está creciendo de ladito. Esto es un osteocondroma. Si viéramos esto como un espécimen macroscópico, si lo extraemos, esta es una imagen muy, muy bonita. Todo esto es un osteocondroma y este es un osteocondroma que creció de una superficie ósea como una proyección lateral de la placa del crecimiento. Y podemos observar los tres componentes. El cartílago, si se dan cuenta que es la parte más externa, que es lo blanquito. El hueso, que es lo amarillito. Si lo dividen a la mitad de esta imagen, de arriba hacia abajo, la parte superior, que se ve como amarillita, es el hueso. Y la parte medular. Esto es importante porque recordamos que el tumor crece con todo y su médula. Osteocondroma. Imagen cortesía de HemePath y extraída de Fundamentos de Patología del Dr. Sattar. Osteoma osteoide es un tumor benigno de osteoblastos y hay que recordar que los osteoblastos producen osteoide que posteriormente se mineraliza con calcio y fosfato para formar hueso y este va a estar rodeado de un borde de hueso reactivo. La epidemiología afecta a adultos jóvenes masculinos de menos de 25 años. ¿Y dónde se desarrolla? En la corteza de la diáfisis de huesos largos, por ejemplo, el fémur. El cuadro clínico va a estar caracterizado por dolor de hueso que empeora en las noches y resuelve con AINES. Esto va a ser importante para hacer un diagnóstico diferencial después, ¿ok? Porque va a haber un tumor que no va a resolver con AINES. En la imagenología vamos a ver una masa ósea de menos de 2 centímetros. Es un tumor relativamente pequeño con un centro radiolúcido y esto va a representar el osteoide, ya que el osteoide, como no está mineralizado con calcio, no es radiopaco, por eso se ve radiolúcido, ¿ok? Aquí tenemos imágenes del osteoma osteoide. Tenemos 3 imágenes donde las 3 está afectando fémur. Y vemos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, cómo está en la corteza de la diáfisis del fémur, esta radiolucidez. Esta bolita que está un poquito más radiolúcida, o sea, más negrita, representa el osteoide del osteoma. Dense cuenta también cómo es pequeña, cómo es de menos de 2 centímetros. Es importante para el diagnóstico diferencial con osteoblastoma. Este es el diagnóstico diferencial del osteoma osteoide. Este también es un tumor benigno de osteoblastos, como le dice su nombre. La histología es similar al osteoma osteoide. Lo único, bueno, no lo único, pero lo más importante de este tumor, del osteoblastoma, es hacer diagnóstico diferencial con osteoma osteoide. El osteoblastoma se desarrolla en las vértebras, el tamaño es mayor a 2 centímetros, es un tumor más grande que el anterior, se desarrolla en un sitio diferente en las vértebras y el dolor no responde a AINES, ¿ok? 3 características bien importantes para diferenciar de osteoma osteoide. Y por último, el día de hoy de los tumores benignos es el tumor de células gigantes. Por definición, es un tumor benigno compuesto de células gigantes multinucleadas y células estromales del hueso. La epidemiología afecta a pacientes de 20 a 40 años y se desarrolla en la epífisis de huesos largos, usualmente el fémur distal o la tibia proximal. En general, la rodilla, ¿ok? Lo más importante y característico del tumor de células gigantes es que afecta a la epífisis. Es el único tumor que hemos visto que afecta a la epífisis. Recuerden que la epífisis es la parte más distal de la anatomía del hueso. En cuanto al cuadro clínico, las características clínicas del tumor de células gigantes es que es un tumor localmente agresivo, tiende a ser recurrente y si hiciéramos una biopsia de hueso, ¿qué veríamos? Células neoplásicas mononucleares que expresan RANKL y células gigantes multinucleadas reactivas. Las células neoplásicas, o sea, las células tumorales van a expresar RANKL. El RANKL es el ligando del RANK, o sea, del receptor RANK, que por sus siglas en inglés es el ligando de receptor activador de factor nuclear K. Y este ligando, cuando se une a su receptor, que es el RANK, ¿dónde está? Así es, en los osteoclastos los va a activar y vamos a tener una
respuesta reactiva de células gigantes multinucleadas. De hecho, a este tumor también se le conoce como osteoclastoma. Ahorita vamos a ver una imagen de esto para poder entenderlo. En cuanto a imagenología, es una imagen clásica de apariencia de burbujas de jabón. Ahorita lo van a ver también para que lo asocien con tumor de células gigantes. Y aquí tenemos una imagen histológica de un tumor de células gigantes, donde podemos ver señalado con una flecha negra las células neoplásicas mononucleares. Recuerden que estas se expresan en el rank L. Y luego señalado con flechas rojas las células gigantes multinucleadas reactivas. Estas son las células que se le llaman tipo osteoclastos, de por qué se le llama osteoclastoma a este tumor, entre comillas. Y por último tenemos la imagenología de tumor de células gigantes y podemos apreciar esta imagen de burbujas de jabón. Y también nos ayuda a recordar que este tumor, dense cuenta que las primeras dos imágenes son tumores de la región de la rodilla. O sea, la primera está afectando la tibia proximal y la segunda, la que está en el centro, está afectando el fémur distal. Y vemos esta clásica apariencia de ¿qué? De burbujas de jabón, así es. Y también en la última imagen vemos esta clásica apariencia. Y aquí concluimos con la primera sección de tumores óseos. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan bonito resto de día.